premiando la puntualidad de todos nuestros asistentes y demás invitados, creo que podemos dar inicio a este conversatorio, primer conversatorio Miradas Latinoamericanas a la Educación en tiempos de pandemia. Agradecemos a todas las personas que están conectadas por aceptar esta invitación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, decano, y quien sea usted, pues que presente este conversatorio y de inicio puntual. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia, su participación en el día de hoy. A toda la comunidad latinoamericana que nos acompaña en el día de hoy, a este conversatorio organizado por la Universidad de Antioquia y desde la Facultad de Educación y CLACSU. Este ciclo de conferencias que hemos llamado Educación y Humanidad en tiempos de pandemia, perspectivas multisituadas. En este ciclo esperamos recoger muchas de las visiones que en este momento empiezan a darse en distintos países acerca de lo que debe ser o las reflexiones que se tienen que dar en torno a lo que es educar en estos tiempos de crisis. ¿Cuáles son esos retos que nos esperan? ¿Cómo se redefinirán nuestros sistemas escolares y educativos para responder a un mundo marcado por esta pandemia y próximas pandemias? El problema de la degradación de nuestro medio ambiente, la idea del consumismo que ha estado marcando en las últimas décadas nuestras sociedades y que nos ha llevado a pensarnos un mundo en el que hemos privilegiado ciertos conceptos que tienen que ver con el consumo desmesurado y hemos dejado de vivir en esa armonía con este planeta, con nuestra naturaleza. Y en este sentido, pues se nos crean toda una serie de retos y de situaciones complejas a la cual pues, nosotros como académicos, como investigadores, como profesores universitarios, tenemos la obligación ética de empezar a plantear soluciones a estas sociedades. Este conversatorio que se extenderá hasta el 12 de mayo en distintas sesiones, tendremos la presencia de universidades como la Universidad de Columbia, la Universidad de Shanghái, la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, la Universidad del Estado de Bahía en Brasil, la Universidad de Valencia en España, la Universidad de Padua en Italia, la Universidad de Lisboa, el CIS de Cuba, la Universidad Humboldt de Alemania. Estarán también acompañándonos la Fundación Cleva, el Centro Cultural de Cooperación de Argentina y estamos por confirmar un país invitado de África. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Cómo esos desafíos que nosotros, que esta contingencia nos depara, cuáles son las reflexiones que tenemos que llevar a futuro? Si se darán cuenta, muchos de estos países y instituciones universitarias invitadas son precisamente de los países donde esta pandemia ha golpeado más fuertemente a esos países. Y ahí es donde es un reto enorme que desde ese contexto y esas situaciones que se están dando allí mismo, nosotros podamos conocer de esas experiencias, poder intercambiar qué es lo que están pensando estos sistemas escolares, estos sistemas educativos, cómo ellos están afrontando la crisis, qué pueden aportarnos a nosotros y qué podemos aportarles a futuro. Ahora más que nunca la academia tiene la responsabilidad de crear reflexiones desde la creatividad, la innovación y poner toda la capacidad que tenemos de producir conocimiento para apoyar de la mejor manera nuestras sociedades en este momento de crisis. En el día de hoy quiero agradecer a nuestros tres panelistas invitados, la doctora Karina Batiani, secretaria ejecutiva de CLACSU, profesora titular de la Universidad de la República Uruguay, que para nosotros es un verdadero privilegio tenerla con nosotros, que nos acompañe, conocemos de su agenda tan extensa, pero que ha aceptado acompañarnos en el día de hoy.
Igualmente a la doctora Miriam Southwell, directora de Educación Media de la Universidad de la Provincia de Buenos Aires y profesora de la Universidad de La Plata, que también en una agenda muy apretada por sus compromisos que tiene con el gobierno de la provincia, pues saca un espacio y nos decide acompañar. Y nuestro anfitrión, el señor rector de la Universidad de Antioquia, el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, quien es la persona que ha estado dirigiendo nuestra universidad en medio de esta crisis y que nos ha pedido que desde las distintas unidades académicas aunemos todos nuestros esfuerzos para poder de la mejor manera responder y ayudar a nuestras comunidades, a la sociedad, a poder plantear soluciones que ayuden de la mejor manera posible a afrontar esta crisis. Ya él de pronto nos contará más adelante cómo la universidad ha sido pionera en aislar el cultivo del virus SARS-CoV-2, patógeno causante del COVID-19. En nuestros laboratorios también fueron de los primeros que se colocaron a disposición del país para poder realizar pruebas diagnósticas que permitieran el desarrollo de pruebas que diagnosticaran la presencia del virus. Y el desarrollo de ventiladores mecánicos, investigación que incluso hoy fue resaltada por el Wall Street Journal. Entonces, para nosotros, para esta universidad, desde diferentes facultades, estamos tratando de hacer todo lo posible por responder a estos retos. Y desde la Facultad de Educación, poner en diálogo la universidad con nuestros estudiantes, con nuestros profesores. También estamos tratando de responder ese reto desde el Departamento de Pedagogía y el Departamento de Extensión, trazando líneas de trabajo, por ejemplo, desde los cursos de práctica para que podamos apoyar a nuestros maestros operadores en las distintas instituciones educativas. El hecho de que hayamos constituido la red de educación en tiempos de emergencia, en donde están los municipios de Medellín, Bello, Itagüí e Envigado, y que esperamos que se sumen otros entidades administrativas del departamento y que podamos plantear alternativas que nos permitan apoyar a nuestros maestros en los diferentes espacios de formación. Desde la radio universitaria, la universidad también ya tiene, nos ha apoyado disponiendo de un espacio en la emisora cultural que tiene presencia en todas las regiones del departamento, y desde allí estamos desarrollando también una actividad que nos permita llevar nuestros contenidos desde formatos tradicionales a los estudiantes que están en regiones más apartadas. En general, todo el compromiso de esta facultad por seguir aportando y por poder apoyar a nuestros maestros en las regiones. Finalmente, quisiera agradecer a nuestro amigo Nicolás Arata, director de formación y producción editorial de Claxo, que nos ha venido apoyando de una manera enorme con todo lo que tiene que ver con la organización de este evento. Y a nuestro amigo el profesor Néstor Restrepo, que nos está apoyando y nos está también ayudando en la moderación de este encuentro. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias a nuestros expositores, a nuestros panelistas, perdón, y esperemos que este encuentro sea muy fructífero para todos y todas. Muchas gracias. Claro que sí, Nicolás y profesor Néstor. Ya entonces quedamos en manos de ustedes para que empiecen a dirigir todo este conversatorio. Bueno, muchas gracias, decano, muchas gracias, Manuela. Buenas tardes a todos y a todas. Nuestra querida y América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo internacional de conversatorios, educación y humanidad en tiempos de pandemia, perspectivas multisituadas. Este conversatorio que inicia hoy es en realidad la extensión y el anudamiento de numerosos diálogos que venimos manteniendo en paralelo, en simultáneo, todos y todas aquellos a quienes nos preocupa la educación. No es un diálogo que inicia hoy, no es un diálogo solo sobre la pandemia. Hay en esta historia, como todos y todas saben, un antes y va a haber también un después, pero
En ese mientras tanto, queremos extenderles a todos y a todas una cordial invitación a que podamos pensar juntos, a que podamos articular juntos ideas, iniciativas, a que podamos poner en común nuestros miedos, nuestras preocupaciones, pero también nuestra esperanza sobre cómo sobrellevar esta situación. Y en efecto, la humanidad se enfrenta a un gran desafío del cual no solo tiene que salir fortalecida, sino que tiene que salir también con un rostro más humano. América Latina está en condiciones de aunar esfuerzos para poder redefinir, y vaya que es un desafío enorme, la ecuación sociedad y Estado. Y para eso nuestro continente tiene una inagotable fuente de riquezas en las capacidades humanas, científicas, culturales, sociales de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. Y sin lugar a dudas, también creemos que desde América Latina y el Caribe podemos sentar una plataforma para enviar un mensaje al mundo. Es también esta crisis global, humanitaria, una oportunidad para pensar sobre las posibilidades de un nuevo contrato social, no solo entre los hombres y las mujeres, sino también con el ambiente, con los seres que cohabitan la tierra con nosotros. Es una oportunidad para poder empezar a pensar de veras en un mundo más justo y que sea también más cuidadoso con nuestro ambiente. Este es un diálogo que inicia hoy, donde hay 3 instituciones involucradas en el primer armado, que tienen la cualidad de que ya vienen pensando en perspectiva latinoamericana. La Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Antioquia y Claxo son instituciones que tienen ya esa base, ese fondo de cocción común, que es la preocupación por pensar en una perspectiva latinoamericana. Así también como muchas de las instituciones que apoyan esta y otras tantas iniciativas, entre las que quiero recalcar el apoyo del CEDALC. Pensamos una serie de 6 encuentros en los que vamos a ir abordando diferentes temas y convocando a diferentes voces de diferentes partes del mundo para que puedan ayudarnos a construir una perspectiva multisituada. Multisituada no quiere decir solamente que hablamos desde un lugar del mundo diferente, sino que también hablamos desde perspectivas diferentes. No va a haber solamente voces de la academia, que son importantes, que aportan lo suyo y que sin lugar a dudas tienen algo para decir. Queremos también traer voces de las organizaciones sociales, queremos también traer voces de los movimientos políticos, queremos traer voces de responsables de políticas públicas para entre todos poder construir un diálogo en torno a este acontecimiento. En tercer lugar, y para ir cerrando, no solamente son 3 las instituciones que están armando la base de este proyecto, sino que también hay grandes colegas que son amigos y amigas de esta causa, personas de una extraordinaria sensibilidad al tema, de un gran compromiso con el tema, y que mi querido amigo Néstor Bonet va a pasar a presentar. Pero antes de darle la palabra a él, solamente quiero iniciar este ciclo resaltando la gran labor del decano Wilson Bolívar, la grandísima labor del jefe de Departamento de Extensión de la Facultad de Educación, mi amigo Edgar Ocampo, y de mi amigo también Gustavo Albeiro del CLEVA, que han contribuido a que esta iniciativa sea posible. Muchas gracias. Un saludo muy especial a toda nuestra América Latina, el Caribe y todos aquellos que hayan tenido la gentileza de responder a esta invitación que les hacemos desde nuestra realidad. Una realidad que no escogimos, pero que vivimos y que constantemente compartimos desde diferentes perspectivas, desde diferentes situaciones, y en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, con nuestra gente, nos preguntamos todos los días cuál es esa tarea. Una tarea no solamente desde la academia, sino una tarea como lo que somos, como habitantes de esta aldea global que pide a gritos no soluciones concretas, soluciones inmediatas, sino planeación que permita realmente llamarnos eso, habitantes de un mundo global. Hoy los centros de atención, los focos de las cámaras, las grandes noticias están saliendo y bien merecido
con los agentes de la salud. Son los primeros respondientes ante esta pandemia que estamos viviendo. Pero quienes somos maestros por pasión y lo hacemos todos los días, somos conscientes, y eso lo hemos compartido durante estos últimos días en diferentes escenarios, con nuestros amigos, en cualquier situación que nos competa, ¿qué viene para la educación? ¿Cuál es el papel de esta en el mundo que se está escribiendo hoy? Una escritura que sin pensarlo nos lleva a hacernos grandes protagonistas reales de esta historia. Me atrevería a decir, es algo muy personal, la educación tendría que estar a la par como primera respondiente, al igual que la salud. Porque mañana, en las realidades de cada uno de sus países, nosotros en Colombia, se ha extendido ya la cuarentena, confinamiento hasta el 11 de mayo. ¿Qué va a pasar al otro día? Sabemos que no es sencillamente ya cambiar de discurso, cambiar de palabra, pasar la página, sino que se obligan muchas cosas. Les confieso, personalmente soy demasiado abrazador. ¿Cuándo volvería a hacerlo? Eso nos obliga a un cambio constante y permanente de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que vivimos. Extiendo el saludo de Nicolás, gran amigo, cercano, compañero de causas, ya hace algunos años, compartiendo ideales, sueños, pero Nico, sobre todo realidades. Quiero extender ese saludo al doctor Wilson, decano de la Facultad de Educación, a Edgar, jefe de extensión de la misma, a grandes soñadores que hacen de la educación su pasión de la vida, Gustavo Jaramillo, con Cleva, a Rodrigo en Cedal, a la Universidad de Antioquia, nuestra alma mater, y también a todos aquellos que hoy, escribiendo a través de un chat, con su presencia a través de esta plataforma, nos permiten constructores de nuevas realidades. Quiero darle un saludo muy especial a nuestros panelistas en esta tarde, a Miriam Soles, que es doctora en educación, magíster en ciencias sociales con orientación en educación de Flaxo en Argentina, es profesora de educación en diferentes universidades. Su tesis doctoral se tituló Discursos pedagógicos en la Argentina postdictatorial, distinguida esta por la Fundación Antorchas. Ejerce actualmente como profesora de la Cátedra Historia de la Educación en Argentina y Latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata. Es autora de numerosos artículos de revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Entre sus libros más destacados, Psicología Experimental y Ciencias de la Educación, Notas de Historia y Fundaciones, y el profesorado universitario en Ciencias de la Educación. Nuestra Karina Batiani, gran amiga de la causa de la educación, ella es socióloga, magíster en desarrollo regional y local, doctora en sociología. Es no solamente una gran apasionada de la educación, sino una mujer reconocida a nivel mundial por su compromiso permanente con las causas sociales, y actualmente es la secretaria ejecutiva de Claxo, que se ha convertido en gran aliada de nuestra educación en Antioquia, en Colombia, no de ahora, de hace muchos años atrás, pero actualmente, desde que Karina es secretaria ejecutiva con Nicolás, la Universidad de Antioquia, Cleva y Cedal, hemos podido intensificar realmente la formación de nuestros maestros y el socializar en nuestra América Latina las realidades propias y las idiosincrasias que van transformando nuestra historia. El doctor John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, valga la pena, rector, un reconocimiento por cómo hoy la universidad se va posicionando, y no repetiré lo que ya adelantó el doctor Wilson, pero cómo se va posicionando en el tratamiento del coronavirus, del COVID-19 en nuestro país, con proyección mundial, y eso se hace por el gran equipo de trabajo con el cual usted cuenta en nuestra Universidad de Antioquia, con quien tuve la fortuna
desde el 2018 de compartir consejo superior, siendo John Jairo rector de la misma. John Jairo Arboleda es magíster en Ciencias y médico veterinario de la Universidad de Antioquia, profesor titular de la misma desde el año 2000, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales, vicerrector general entre el 2012 y el 2015, director de regionalización, vicerrector de investigación, encargado en varias ocasiones como rector de la universidad, y desde el 2018 es el rector de nuestra alma mater, la Universidad de Antioquia. A ustedes tres, Miriam, Karina, John Jairo, de verdad gracias por aceptar esta invitación y que América Latina y grandes amigos del mundo los escuchen esta tarde, porque hoy es la causa común, es la causa de todos. Muchas gracias. Miriam, te cedo la palabra e iniciamos contigo nuestra conversación. Bueno, muchas gracias por este espacio de conversación, por esta posibilidad de compartir preocupaciones comunes y también los pasos que vamos dando en la incertidumbre, para recordar una vez más que es necesario pensarnos como colectivo, que aquello que podamos ir generando para traspasar esta difícil situación y cómo volveremos después de ella y demás, necesariamente implica pensarnos en un vínculo de mayor reciprocidad, de mayor reconocimiento y de colectivo. En ese sentido, yo creo que esta instancia para el campo educacional genera un desafío muy fuerte, porque es nuestro deber como educadores, y digo educadores en el sentido más amplio que podamos darle, todos aquellos que tenemos esa preocupación y ese deber de filiar generacionalmente, filiar a las nuevas generaciones. Tenemos ese rol educacional en el que debemos reflexionar sobre las crisis, sobre las rupturas que se plantean en una situación como esta, a fin de poder permitir cierta idea de continuidad para que se haga posible, y que en eso se juega una ética vinculada a la transmisión, que nosotros encarnamos en tanto educadores cotidianamente. Nos es bastante ostensible en estos días para nosotros que la educación, aún en este contexto en el que no esté funcionando en un espacio, en un edificio escolar como lo hace habitualmente, la escuela no puede renunciar a los vínculos intergeneracionales, a las relaciones con los conocimientos que produce, y debe tener mucha imaginación pedagógica para tramar en este contexto nuevos vínculos, nuevas formas de estar, nuevos modos de enlazar, no en una preocupación instrumental con el conocimiento, no en una preocupación que tenga que ver con llenar una currícula clasificatoria que permita calificar a los estudiantes. No es esto aquello que tiene que preocuparnos en un primer momento, sino más bien pensar en cómo revincular, cómo estar disponible para los otros, sorteando las dificultades que este tiempo nos implica. Cómo la educación se transforme en un lazo, a pesar de las dificultades del distanciamiento, cómo ponerse disponible, hacerse disponible para escuchar a otros y para enlazar, y buscar las múltiples maneras de hacer escuela y de desarrollar esas múltiples maneras de estar con el otro. Nos implica, de alguna manera, desarrollar una política y una pedagogía de la cercanía en el contexto del aislamiento. Desarrollar nuestra imaginación pedagógica para
hacernos sentir que aún aislados, aún separados, aún en cada uno de los lugares en los que esta situación nos implica estar a resguardo, no estamos, no están solos, y que en definitiva hay otros modos en los que podamos acercar cercanía. Hay allí un deber educacional que estamos buscando construir, con errores, con dificultades, con tensiones, con debates miles, pero que en definitiva nos implican producir cosas nuevas y pensar en una educación que se trame con características distintas. Karina, entonces creo que podemos continuar con tu intervención. Los asistentes ya han venido reportando como algunas preguntas en la parte inferior de la pantalla que al finalizar les estaremos indicando para que generemos este diálogo. Karina, bienvenida y muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos y para todas. Y como dije en el espacio previo de intercambio, pero que no estaban los asistentes, así que lo voy a repetir nuevamente. Realmente es un gusto estar participando hoy de esta iniciativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y saludar, por supuesto, al decano, al rector, al secretario de Educación, y también a Miriam, a quien acabamos de escuchar, con quien hemos compartido varias instancias también de intercambio y de discusión sobre estos temas. Para Claxo realmente este ciclo que inicia hoy, como decía Nicolás en la presentación, es muy importante y es parte de la estrategia que también nos hemos dado como institución, como organización, para seguir adelante en el marco de este nuevo contexto complejo que nos toca atravesar. Y bueno, este es el primer diálogo de 6, como se decía, que esperamos que sean de lo más fructíferos. Yo voy a hacer algunas referencias generales y luego algunas más específicas al tema que nos convoca, que es el de la educación, ¿verdad? Pero no puedo comenzar hablando de educación sin situar un poco cuál es la perspectiva sobre este problema, sobre estos momentos que estamos atravesando. Y creo que allí uno de los primeros elementos que me gustaría plantear está vinculado a cómo queda en evidencia en estas crisis, en estas urgencias sanitarias que estamos viviendo, pero en estas crisis que no son solo sanitarias, sino también sociales y económicas, la necesidad de volver a discutir, de volver a colocar sobre la mesa el acceso a lo que podemos denominar los bienes comunes, ¿verdad? Por medio de políticas públicas, por medio de la discusión a nivel de los sistemas democráticos, de cómo se garantiza este acceso a los bienes comunes, donde claramente la educación es uno de ellos, ¿verdad? Y queda muy claro el rol y el papel del Estado y, por lo tanto, de las políticas públicas vinculada a garantizar este acceso a los bienes comunes. Entonces, en ese contexto tenemos que dar esta discusión. También en el contexto de la discusión que no es ahora por el coronavirus, aunque ahora se intensifica, que venía ya en nuestros países, y cuando digo nuestros países me estoy refiriendo a la realidad principalmente latinoamericana y caribeña, de discusión de un nuevo pacto social, ¿sí? Esto estalla, si ustedes quieren, o se agrava con esta crisis sanitaria, pero es una discusión que estaba muy presente en nuestros países. Nuevo pacto social que por supuesto tiene distintas dimensiones en las que no voy a profundizar porque no es el tema que hoy nos convoca, pero allí hay dimensiones generacionales, dimensiones de género, dimensiones ambientales y un largo etcétera. Nuevo pacto social que permita que se superen los obstáculos que nuestros países han estado enfrentando en estos últimos años, ¿sí? Esta crisis, insisto, los agrava, pero no, digamos, son elementos que preexistían a la llegada del coronavirus. Después también decir que
de esta situación en concreta, como de otras preexistentes, creemos firmemente que ningún país va a poder encontrar la solución o se salvará, si quieren, para utilizar ese lenguaje, por sí solo. Está claro que la superación de una crisis como esta necesita de la cooperación, ¿verdad? De la cooperación tanto bilateral como multilateral entre los países latinoamericanos y caribeños y, por supuesto, con el resto del mundo también. Y que reconozcamos la necesaria solidaridad y la necesaria interdependencia como valores que son absolutamente claves hoy, insisto, en la discusión de nuestros sistemas democráticos en cada uno de nuestros países. No nos podemos olvidar de esta idea de la interdependencia que además la tenemos que analizar desde el nivel más micro de nuestras relaciones cotidianas, puertas adentro, en nuestras casas, más hoy en la situación de confinamiento o cuarentena en la que estamos, hasta idea de interdependencia en los niveles más agregados de lo social, en el nivel más macro social, como decía, en la colaboración, por ejemplo, entre los distintos países de nuestra región. En este contexto, ¿sí? Sin olvidar estos elementos que acabo de plantear, surgen ahí algunos elementos y algunas preguntas que hoy me gustaría compartir con ustedes más vinculados al tema de la educación. A ver, algunos datos que ya conocemos, pero simplemente para recordarlos, ¿verdad? Sabemos que el coronavirus está cambiando la forma en que en estos días se está impartiendo la educación en todos nuestros países y que empieza a haber ahora una especie de coexistencia entre la escuela y el hogar, que están coexistencia en términos del mismo espacio físico, ¿verdad? Es decir, las cuestiones que se hacían en la escuela se trasladan al hogar por medio de distintas modalidades y por medio de usando distintos dispositivos, producto de las políticas que han tomado nuestros países de cierre de los establecimientos educativos, ¿verdad? Sabemos que esta pandemia ha afectado a nivel mundial y también en nuestra región la asistencia directa, ¿verdad?, a los establecimientos educativos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, etcétera. Este punto es particularmente interesante porque nos remite, digamos, a una discusión que para quienes, por ejemplo, venimos del campo de los estudios de género, de los estudios feministas, que discutíamos o discutimos todavía, digamos, la existencia o la superposición de lo productivo con lo reproductivo. Eso se daba, obviamente, en las sociedades, sobre todo preindustriales. Bueno, ahora parece que estamos por un paréntesis, por un tiempo, pero retornando a ese momento en el que todo se centra en el mismo espacio físico que es el hogar. Lo productivo, el teletrabajo, por ejemplo, lo reproductivo y las tareas escolares o de educación escolar principalmente. Sabemos que además esas definiciones que se han tomado en las últimas semanas en materia educativa, que básicamente son el traslado, como decía, de las tareas por medio de teletareas a los hogares, ponen también de manifiesto algunas características que quizás no son las más simpáticas de los sistemas educativos de nuestros países, como por ejemplo todo el funcionamiento burocrático, donde quizás la preocupación principal está, bueno, en cómo se administran los tiempos de los y de las estudiantes durante este confinamiento, con tareas, con deberes, con consignas, a veces incluso con niveles de sobreexigencia que no siempre en este marco tan afectado de nuestra cotidianidad que tenemos es posible o deseable acompañar por distintos motivos que si quieren después podemos profundizar, ¿verdad?
Esto además nos interroga sobre el agravamiento de las brechas educativas, donde una de las discusiones centrales que parece no estar en la preocupación de quienes están haciendo las políticas en el marco de esta emergencia, es cuál es la importancia material y simbólica de la escuela. ¿Será que realmente podemos trasladar todo a los hogares? ¿Y dónde quedó ese componente de interacción, ese componente material y simbólico asociado a la escuela? Seguramente quienes me están escuchando, que deben tener práctica directa en muchos casos de trabajo, en las escuelas van a poder aportar mejor que yo en esta dirección. La escuela es sin duda la institución que garantiza el derecho a la educación y además otros derechos básicos que no tenemos que olvidarnos, que están muy asociados a la asistencia concreta a una escuela o un establecimiento educativo. Solo por poner uno, la alimentación, ¿sí? Pero ¿qué está ocurriendo también y cómo se está manejando esto en el marco de estas situaciones, como decía, excepcionales que estamos atravesando en nuestros países? También, ¿qué pasa con las brechas tecnológicas? El supuesto es que todos aquellos que asistían a un establecimiento educativo pueden seguir con sus tareas por medio de distintos dispositivos desde sus hogares. Bueno, sabemos que eso no es así. Sabemos que en muchos casos eso es posible, pero en muchos otros eso no es posible y además eso no hace más que profundizar viejas desigualdades en el acceso a distintos recursos educativos, en este caso los asociados, si ustedes quieren, a la teleeducación, internet, etc. Sabemos también que no en todos los hogares, es decir, tenemos que empezar, y eso yo creo que esta emergencia sanitaria es una buena oportunidad para volver a colocarlo sobre la mesa, empezar a desromantizar el concepto que tenemos de hogares y de familias. Parece en muchos casos que se parte de la base que siempre hay adultos en los hogares dispuestos y con capacidad y con condiciones para acompañar las tareas o el teletrabajo de los estudiantes, sobre todo los de la escuela y los primeros años del liceo. Que las condiciones están dadas, que en los hogares, digamos, son lugares de cierta armonía, de cierta tranquilidad, como para que estos procesos puedan ocurrir. Bueno, sabemos que en algunos hogares puede ser así, pero que en muchos casos la situación a nivel de los hogares está lejos de ser esa. Que además padres y madres, pero sobre todo las madres, están hoy muy presionadas por tener que mantener sus tareas productivas de alguna manera, bajo la forma de teletrabajo, algunos que de todas maneras tienen que salir por ser actividades esenciales o por estar en otros sectores de la economía, ahora con las tareas de cuidado en los hogares y además con las tareas educativas también a su cargo. Esto no hace más, como decía, que amplificar las brechas y amplificar las desigualdades que existían en los hogares, además de volver a colocar esa imagen, desde mi punto de vista, muy romántica que tenemos en nuestra región sobre lo que son los hogares y lo que ocurre adentro de los hogares, olvidándose que en muchos casos también los hogares son los lugares de mayor violencia, sobre todo para mujeres y para niños y niñas. Otro elemento que me surge en esta reflexión es: ¿nos preguntamos acaso sobre las nuevas condiciones de salud bajo esta forma de trabajo no elegida por quienes están en el sector de educación? Es decir, por maestros, maestras que hoy están cumpliendo su tarea desde sus casas bajo esta forma de teletrabajo. ¿Cómo va a repercutir esto sobre la salud de esas personas, sobre su salud laboral y sobre su salud en general? ¿Todos pueden realmente, combinando estos tres factores que yo decía, lo productivo, lo reproductivo, lo educativo, realizar estas tareas sin consecuencias como el estrés o cuestiones similares
en estos tiempos? Parece que estas preguntas que estoy haciendo, por lo menos con los países con los que he intercambiado en estos días, que han sido muchos de nuestra región, y lo que hemos leído en un instrumento que creamos en Claxo, que es el Observatorio Social Pensar la Pandemia, que de paso, perdón, aprovecho a invitar a todos los que están en línea para que lo conozcan en nuestra página web. Ahí hemos recibido muchas contribuciones, muchas de ellas vinculadas a estos fenómenos de educación. Bueno, estos temas parece que no están en la discusión de las políticas que se están implementando para hacer frente al problema de la emergencia sanitaria. Sabiendo además que en el post-emergencia o en el post-pandemia vamos a también enfrentar un problema muy grande en términos de la retención escolar, o dicho de otra manera, sabemos, lo ha alertado la UNESCO ya, que las tasas de deserción escolar van a aumentar por la pérdida, ¿verdad?, del contacto, de la cotidianeidad en estos tiempos. Hay otros elementos también que podrían vincularse en términos de lo que está haciendo esta pandemia en el mercado de trabajo. Podrían vincularse también con los problemas a nivel de la educación, pero no me voy a detener en ellos porque, bueno, estoy controlando el tiempo y ya me estoy acercando al tiempo máximo que me habían asignado. En todo caso, lo dejo para después. Sí me gustaría, antes de finalizar, plantear algunas alternativas volviendo a colocar, digamos, la mira más a nivel de todo el sistema social, pensando en que en definitiva, como toda crisis siempre es una oportunidad, ¿verdad?, que esta crisis también sea una oportunidad para repensar, por supuesto, el sistema y el modelo educativo, pero también el modelo económico, los modelos y las relaciones de trabajo que nos hemos dado y también los modelos y las relaciones de nuestra vida cotidiana. Que esta crisis, en definitiva, sea una oportunidad para fortalecer también la calidad de la democracia, en el sentido amplio de la palabra, la democracia esa que comienza también en lo cotidiano, en nuestro vínculo del día a día y, por supuesto, hasta los niveles más agregados de lo social. Que esta crisis sea también una oportunidad para pensar el acceso universal a esos bienes comunes de los que hablaba al principio, donde está la educación y donde tiene un lugar destacado, y la defensa de la educación como un bien común, es decir, de la educación pública y la educación para todos y para todas. Pero no solo de la educación, sino también de la salud, del trabajo, de los cuidados, que hoy no he hablado de ese tema, pero es un punto muy importante a tener en cuenta también. Que esta crisis también sea una oportunidad para cortar las brechas de género en todos los niveles, ¿sí? Las brechas de género a nivel de la modificación de esa división sexual del trabajo, que no nos olvidemos que en el marco de esta crisis también las más castigadas son las mujeres, porque donde esto está impactando es en los sectores que están feminizados en el mercado de trabajo, por ejemplo, el sector de la educación, pero también el de la salud, el de los servicios, el del turismo. Las brechas de género que hoy también se ven en esa división sexual del trabajo injusta al interior de los hogares, que hacen que las mujeres tengan que cargar con todas las tareas de cuidado, las tareas domésticas, etcétera, etcétera. Y por último, esta crisis es también una oportunidad para fortalecer la idea del conocimiento como un bien público. Así como dije, defendamos o veamos aquí una oportunidad para el acceso universal a la educación, a la salud, etcétera. Esta es también una oportunidad para fortalecer la idea del conocimiento como un bien público, y cuando digo como un bien público es entonces para acceso de todas y todos sin ninguna restricción en el acceso a ese conocimiento. Creo que este último desafío además vuelve al inicio de esta conversación, ¿verdad? Es decir, cómo desde este posicionamiento también interpelamos
a los sistemas educativos y a las prácticas educativas que teníamos antes de la pandemia, que tenemos ahora y los que van a emerger una vez que logremos superar esta situación en la que se encuentran nuestros países. Creo haber respetado más o menos el tiempo. Agradezco que me hayan escuchado. Karina, muchas gracias a ti por tu participación, por tu respuesta positiva, y le cedemos la palabra al doctor John Jairo, rector de la Universidad de Antioquia. Un saludo muy especial. Nuevamente es un enorme placer estar aquí con ustedes, a todos ustedes, a las instituciones que representan, al señor decano por encargarse de este tema tan importante en este momento para la universidad, para el país, para América Latina y el Caribe, a las 289 personas que en este momento nos acompañan. Un muy saludo muy cordial desde esta tierra antioqueña, la capital de este departamento, Medellín, su universidad, la Universidad de Antioquia, que es conocida como el alma mater de esta región y como la casa de todos, y de verdad de puertas abiertas tan pronto tengamos la posibilidad de ir a nuestras institución para volver a abrir las puertas. Yo quisiera empezar algunas reflexiones alrededor de lo que aquí ya ha dicho Miriam y Karina, Nicolás y usted, Néstor, es que es absolutamente particular que llevábamos un buen tiempo, unos buenos años, por allá recuerdo yo, desde que un vicepresidente de Estados Unidos empezó a hablar de una verdad incómoda y empezó a tratar de encontrar puntos de encuentro comunes entre todos los habitantes de este planeta. Resulta que sí, se lograron grandes cosas en términos de la conciencia, de la necesidad de la sostenibilidad del planeta, alrededor del cuidado de la vida y sobre todo la naturaleza como parte integral y acogedora de esta vida. Algo creo yo que hemos adelantado, hay una ganancia enorme a ese respecto, pero tenía que venir una partícula ni siquiera microscópica, una partícula por allá del rango de las milésima parte de 1.000.000 para igualarnos en el mundo, para ponernos una situación absolutamente compleja, pero común para todas. Y finalmente logró. Lo que no se había logrado era que todo el mundo estuviera pendiente y atento a la situación que había generado esta pandemia. Una pandemia que, por supuesto, responde precisamente a eso que se venía hablando de tiempo atrás, de la necesidad de ser un poco más amables como habitantes con esta tierra. Y esa finalmente pues servirá para que como un solo ciudadano, como una sola sociedad, logremos responder de la mejor manera. En nuestros países, en Colombia específicamente, pues tenemos retos absolutamente enormes. Cada vez que se suceden asuntos como este, por fortuna, digo yo, para la humanidad, esta es una pandemia sin precedentes en el mundo, en la historia, pues se revelan situaciones absolutamente difíciles de enfrentar, pero indispensablemente necesario mirarlas, ponerle la cara, enfrentarlas, que digo yo se revelan las enormes desigualdades que existen y que subyacen a la vida, a los ritmos de vida que tenemos la mayoría de habitantes de nuestras ciudades, de nuestros departamentos, de nuestros países. Y lo que hace esta situación es que revela esas enormes desigualdades y esas enormes dificultades para tratar de enfrentar como un solo ciudadano, decía, esta situación. El otro es que se revela de buena manera la enorme deficiencia que tienen los bienes públicos y las enormes fragilidades de los bienes públicos, entre ellos no solamente la educación pensada en términos que lo decía Miriam, como los currícula, como seguir unos planes de estudio, como casi que interpretar nuevamente la partitura escrita hace mucho tiempo del cómo es que debemos filiar, también son palabras de Miriam,
a los nuevos integrantes de la sociedad, cómo hacemos esa tarea desde la labor educativa que nos compete a nosotros las instituciones. Ese es, creo yo, un buen tema para este que nos trae hoy de cómo educar en estos tiempos de crisis, cómo responder, cómo mostrar caminos, cómo iluminar caminos, cómo prender el faro una vez más, si era que estaba apagado, de la enorme responsabilidad que tiene en este caso la educación, y dentro de la educación la universidad como esa institución generadora de conocimiento y de nuevas rutas para andar frente a problemas nuevos, complejos, como el que estamos viviendo. Otra cosa que se revela en estas sociedades es, estoy hablando desde la posición de un país como Colombia, que se muestra como uno de los países más inequitativos y desiguales de América Latina, y dentro de nuestro país, Colombia, uno de los departamentos de mayor inequidad y desigualdad dentro del país. Así que estamos hablando de unas situaciones supremamente difíciles, pero además muy distintas. Y por supuesto, difícil encontrar allí fórmulas que se puedan aplicar de una u otra manera para los dos, digamos, todo ese rango, todas esas expresiones de desigualdad que se viven en nuestra sociedad. Necesitamos, sin ninguna duda, a los otros, a todos, al resto. No vale con el esfuerzo que se haga desde una familia, desde una ciudad, desde un pueblo, desde una comunidad. Necesitamos que todos al uno estemos absolutamente convencidos y dispuestos a hacer lo que hay que hacer, lo que se recomienda hacer, pero también que sea aplicable hacerlo desde esos niveles de desigualdad que hablo, en los cuales se agregan enormes diferencias y enormes dificultades. En nuestra universidad, les estoy hablando desde una universidad pública, la universidad pública por excelencia de esta zona del país, en la cual pesa mucho 216 años de tradición. Esta es una universidad la universidad pública más antigua de este país, fundada incluso en la época de la colonia. Nosotros tenemos cédula real firmada en ese entonces, en 1803, por el rey de España de su momento. Y así es que estas, que son grandes fortalezas, como es la tradición, la trayectoria, se convierten en enormes dificultades también para enfrentar una situación como la que tenemos a raíz del COVID-19. Es que es una universidad de gran tradición, de gran prestigio, de mucho recorrido, pero también que sabía hacer las cosas muy bien desde lo presencial. Pero cuando se suspenden hace ya 39 días, estamos ajustando precisamente hoy, las actividades presenciales, nos vemos en la necesidad de cómo lograr atender esta coyuntura excepcional con medidas excepcionales, pero por supuesto arrastrando unas tradiciones y unas formas de ver que difícilmente vamos a lograr poner a disposición del tratamiento que le demos a esta coyuntura. Se ven, se escuchan, se sienten posiciones desde todo punto de vista. El que no quiere, el que dice yo no soy capaz con esa realidad, yo renuncio a enfrentar esa realidad. Y entonces hay un meme de estos que salen ahora muy en boga, que habla de que los estudiantes en una reunión virtual decidieron salir a paro virtual porque no había forma de enfrentar la educación virtual. Y entonces hay estudiantes, hay conglomerados de estudiantes que han decidido declararse en rebeldía y no van a asumir ninguna responsabilidad desde el punto de vista académico. Hay, por fortuna, unas grandes mayorías que quieren, que no saben, porque ese es otro asunto que nos cogió de improviso la universidad en Colombia, que diga que vio venir esta situación y que por supuesto tenía aquí unas reservas o unas estrategias importantes para enfrentar este asunto. Pues yo creo que está faltando la verdad y finalmente nos abocamos todos desde el mundo de la presencialidad a tratar de utilizar herramientas que nos posibiliten hacer encuentros como este que tenemos en este momento.
Así es que desde la universidad creo yo que ha sido supremamente difícil, pero además absolutamente retador. ¿Y cómo hemos logrado mantener entonces esta actividad entre los ejes misionales que nos mueven como universidad, como son la docencia, la investigación y la extensión? Ya el señor decano habló de algunas y Néstor también habló de algunas. Pues nuestros profesores, investigadores, haciendo lo que saben hacer muy bien, ya han logrado aislar por primera vez en el país el virus causante de esta pandemia, y eso abre unas autopistas de desarrollo y sobre todo de trabajo para tratar de empezar a entender el asunto y sobre todo ensayar tratamientos y estrategias que permitan disminuir o atenuar de alguna manera los efectos de esa infección. Eso por el lado de investigación, aunado pues a otra cantidad de tareas que se han desarrollado. En el tema de extensión, pues reconociendo las grandes deficiencias que tiene no solamente Colombia, sino América Latina, el tema de ventiladores, cómo desde la educación, como desde la universidad, vamos a lograr a partir de la generación del conocimiento, la innovación, que es otro de los llamados grandes que nos hace esta situación, cómo vamos a innovar, cómo vamos a utilizar toda nuestra capacidad intelectual para ser creativos y salir adelante. Pues allí también hay adelantos fundamentales, importantes, para tratar de atenuar un poco el impacto de esta enfermedad sobre las condiciones que tiene nuestro sistema de salud, absolutamente limitado para responder frente a una situación como estas. Y el tema de docencia es un tema, yo diría, de los más difíciles porque tenemos situaciones. Esta es una universidad más o menos de 38,000 estudiantes de programas profesionales, y allí hay una gran cantidad de situaciones supremamente distintas de cada uno de nuestros estudiantes. Hemos encontrado que desde el 15 de marzo, que decidimos suspender las actividades presenciales, hay alrededor de unos 3.500, a veces 4.000 estudiantes que no han tenido ningún contacto con ninguno de los sistemas de los cuales dispone la universidad. Y cuando hacemos encuestas, estamos precisamente en eso, haciendo una encuesta para identificar las situaciones de cada estudiante, encontramos que hay alrededor de unos 5.000, 6.000 estudiantes que no tienen equipos como el que estamos usando en este momento, y hay otros que no tienen la posibilidad de conectarse a un sistema que les permita mantener la imagen, la voz y además la comunicación fluida con los otros. Y hay un buen porcentaje de esos 5.000, 6.000 estudiantes que no tienen ninguna de las dos. Así es que independientemente, yo no lo llamo educación virtual, yo creo que es una arrogancia nuestra llamar lo que estamos haciendo educación virtual. Lo que estamos es tratando de hacer procesos de formación y aprendizaje utilizando estas herramientas en estos momentos de emergencia. Así es que ha sido muy difícil, creo que era Karina lo que lo decía, esta situación lo que viene es a agravar o a exacerbar un poco lo que se venía ventilando en América Latina, un nuevo pacto social, y que me parece que esta es una buena oportunidad para ensayar, para generar conciencia de situaciones absolutamente claras para nosotros en nuestro país, por lo menos, y sabemos que algunas de estas cosas también son comunes en América Latina y el Caribe. Es que es necesario establecer políticas públicas que devuelvan la importancia de lo público, de los bienes públicos como la educación, como la salud, como los servicios, pero también un tema absolutamente claro para nosotros en esta zona del mundo, en América Latina y el Caribe, y la gran importancia que tendrá o debería tener para los gobiernos la inversión grande, no solamente en la educación superior pública, en la educación pública en general, sino también en la educación específica para todos y todas en el país, en el departamento, en las ciudades, en América Latina y el Caribe.
Y de eso, pues también el tema de la enorme necesidad de las grandes inversiones que debemos hacer como país en ciencia, tecnología, innovación de cada país. En este caso, no me he cansado de repetirlo, donde quiera que me pongan un micrófono o un medio de comunicación, es que en este momento es que estamos haciendo uso, echando mano, decimos nosotros, de lo que tenemos. Porque siempre pongo los mismos ejemplos, pero ilustran muy bien. Supóngase que tuviésemos para subsanar el tema del gran déficit de ventiladores que tenemos en el país, puede que tuviéramos todos los recursos del mundo para comprarlos. ¿A quién se los vamos a comprar? Supongamos que tuviéramos todas las capacidades para desarrollar procesos de identificación de personas infectadas que no presentan signos. ¿A quién le iríamos a comprar esos reactivos? Ya Alemania, Estados Unidos, los países de grandes capacidades y grandes desarrollos desde el punto de vista investigativo y por supuesto con grandes poderes económicos, pues tienen cerradas sus fronteras para exportar este tipo de artículos, y es como el caso ahora, encontrar un ventilador en el mercado está 3 o 4 veces por encima, estamos hablando en pesos colombianos de unos 60, 80 millones de pesos, son más o menos en este momento unos $20.000, $25.000, pero te los entregarían después de junio. Así es que habría que esperar tener todos los muertos que hubiésemos podido salvar a través de estas tecnologías, y allí surge la importancia de lo que se está haciendo en la universidad en general por tratar de suplir esas deficiencias. Así es que hay temas que están mensajes claros para los gobiernos, que no nos cansamos de decir la importancia que eso tiene, los efectos que esto tendrá, lo decía Karina, sobre convertir en la casa como en el centro de operaciones para todo, para eso no estábamos preparados, ni siquiera lo habíamos avisorado, pero ahora de buenas a primeras, de la noche a la mañana, no solamente es que nos debemos quedar en casa, nos tenemos que quedar en la casa, y además tenemos que trabajar desde la casa, y además tenemos que atender las otras necesidades de cuidado de los que viven con nosotros y tratar de solventar todas estas situaciones en unos ambientes que para nada estaban, digamos, acondicionados para desarrollar todo este tipo de actividades. A eso se suma algo que también lo decía Karina, es cómo asuntos fundamentales del desarrollo del país los vamos a lograr superar sobre la base de la no presencialidad. Si la educación básica, ese programa hermoso que tenemos en Colombia, se llama Buen Comienzo, está asociada no solamente al proceso formativo en niños, sino que también está asociada a procesos de alimentación y nutrición. ¿Cómo vamos a lograr hacer esa actividad sabiendo a la situación que estamos abocados, con agravantes, ni siquiera atenuantes, con agravantes, con los niveles de burocracia que tenemos, pero además también con los niveles de corrupción que tenemos en América Latina, en la cual cualquier buena excusa habrá para generar dividendos personales en detrimento de aquello que debería hacerse con esos recursos. Así es que hay de todo en los hogares, en las instituciones, en el Estado, en los gobiernos, que si algo habrá para reconocer es que se han logrado aliar allí donde existe el conocimiento, donde está la ciencia, la investigación, y han logrado acompañarse de muchos de nuestros expertos para tomar decisiones sobre la base científica que permita de alguna manera contener o mitigar esta situación. Hay 2 o 3 asuntos que no quisiera dejar pasar. Es que a todo ese asunto, claro que ya lo mencionaron, simplemente para reforzarlo, es que a toda esta situación que se genera de la noche a la mañana en cada casa, en nuestro país, en nuestro departamento y en la comunidad absolutamente machista que tenemos en nuestro departamento Antioquia, a esas costumbres se suma que es la casa, precisamente la misma casa, el escenario de la violencia en las familias, de violaciones, de maltratos, de muertes incluso. Y esto está, digamos, asociado a lo que tenemos que vivir en este momento. Finalmente, yo creo que nos quedan grandes enseñanzas y seguramente tan pronto logremos, estoy seguro que vamos a lograr salir al otro lado, ojalá de la mejor manera. En eso estamos enfocados en las universidades, de tratar de salir
con la mayor cantidad posible de beneficios de esta crisis, que se vea como oportunidades, pero yo creo que uno de los grandes enseñanzas es que nos va a tocar volver a barajar las cartas, volver a establecer cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas importantes que tenemos como sociedad, en las cuales seguramente esos puestos en esas prioridades deberían cambiar. La educación como un derecho, como una enorme obligación, y de la educación pública en particular. La ciencia, tecnología e innovación, que ya lo he dicho, yo lo llamo la ciencia criolla, que vamos a hacer en América Latina para tratar de empezar a independizarnos en términos de ciencia, tecnología e innovación de aquellos países que frente a situaciones como estas ya sabemos cuáles son las decisiones que toman y que nosotros vamos a estar absolutamente desprotegidos y desvalidos de unas necesidades o de unos desarrollos tecnológicos y científicos que vamos a necesitar, y no solamente en este tipo de situaciones, sino que eso habrá que tratarlo de implementar para la vida normal del país. La necesidad urgente de cerrar brechas porque es insostenible la vida en sociedad con estas enormes diferencias que simplemente se revelan crudamente frente a estas situaciones, y simplemente decir que nos suman una serie de situaciones absolutamente comunes en América Latina y el Caribe, y que lo único que logra demostrar es que es necesario pensar como comunidad global frente a situaciones como estas, que seguramente nos van a servir para atender muchas de nuestras necesidades locales. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, Karina, John Jairo. Hay, bueno, mucha gente, muchos colegas, compañeros, compañeras conectados en este momento, escuchándolas, muchas y muy buenas preguntas en torno a las tres intervenciones. Lo que habíamos pensado para este segundo y último momento era poder volver a darles la palabra a cada uno y a cada una de ustedes, recuperando las preguntas de quienes participan de este primer conversatorio. Primer conversatorio en donde lo que se puso en escena es el problema de los lazos educativos, de cómo nos estamos acompañando, cómo estamos acompañando a nuestros alumnos, alumnas, estudiantes, desde dónde, qué vínculos construimos, qué lugar tiene en todo este asunto la cooperación entre países e instituciones, cuál es el lugar de la ciencia, el rol de la educación pública y de los derechos que se conculcan a través de la educación, de la escuela, el rol de los y las maestras, en fin, el lugar irreemplazable de la escuela, la necesidad imperiosa de atender a las desigualdades, ¿no? Las desigualdades con las que entramos a la crisis y las desigualdades que nos va a dejar como legado, como problema, como saldo esta crisis. Entonces, lo que hicimos fue sistematizar las preguntas en torno a estos ejes que han hecho, como les decía, quienes participan de este primer conversatorio. Las preguntas las formulamos en general y después cada una, si les parece, puede ir tomándolas, contestándolas y promover una reflexión final. La primera es cómo sorteamos las dificultades que se plantean en las desigualdades en el acceso a Internet, a computadoras, etcétera, en el contexto de esta pandemia. ¿Cómo podemos pensar la evaluación en un sentido que no sea solamente el de la acreditación? ¿Qué criterios comunes se pueden construir, se pueden promover? Les preguntan también, bueno, hay muchas cosas o elementos que se pueden rescatar de las historias, de las trayectorias educativas por las que cada uno ha transitado, pero ¿cuál creen ustedes que es indispensable en este contexto, ¿no? De ese conjunto de experiencias, de conocimientos, de saberes que tenemos sobre lo educativo? ¿Cuáles son las indispensables a tener en cuenta en este momento? Si la situación actual demostró la desigualdad, dice otro colega, existente en los sistemas educativos,
cómo promover cambios en la concepción de la educación hoy. Es decir, ¿qué ideas del educativo se pueden poner a remojo, se pueden poner bajo remojo en este contexto? Estas son algunas de las muchas preguntas que se han ido formulando. Si quieren, volvemos a respetar el orden de las presentaciones precedentes, comenzando por Miriam. Muchas gracias por tan buenas preguntas. A ver, yo creo que efectivamente estamos, en primer lugar, tratando de volver a fortalecer un vínculo educativo que tiene que partir de afirmar claramente que no se trata de construir una ficción de normalidad, que no se trata de que, bueno, a través de la virtualidad, a través de las tareas, los deberes, los ejercicios que se envían, se vuelve a instaurar algo de la normalidad. Eso claramente es algo que hay que enunciarlo siempre que estamos trabajando en una excepcionalidad. Y no suponer, entonces, que que se puede volver a posicionar la escuela en esta característica tan peculiar que tenemos. Ahora, también implica, para que podamos pensar soluciones que enlacen, recordar la enorme cantidad de elementos que se brindan a través de lo educativo. Y lo pienso en relación a la pregunta sobre la concepción educativa que está presente en esto, en lo que estamos pensando, y también en la condición de desigualdad. Cuando la escuela, y esto habla bien de nuestras sociedades, está muy tramada, está muy conectada con la consecución de derechos. Cuando la escuela es el lugar donde hay comida cuando no se la puede garantizar de otra manera, donde hay políticas de cuidado, donde hay distintos lugares donde se garantiza el acceso a un derecho a través de lo que la escuela hace, cuando la educación sexual integral se brinda a través de la escuela, cuando el acceso a cierto acompañamiento en forma de becas u otras diversas formas se hace a través de la escuela, bueno, esta circunstancia nos pone en evidencia ese carácter irreemplazable de la escuela al que hacía referencia Nicolás, y que efectivamente en este contexto, eso que habitualmente parece ser una maquinaria vetusta, vieja, que parece no estar al ritmo de lo que el conocimiento y las nuevas tecnologías están produciéndose, bueno, aquí se hace evidente lo mucho que es la escuela. Nosotros en este momento estamos notando con mucha preocupación que, por ejemplo, están aumentando las tasas de suicidio adolescente, porque la escuela también es ese lugar en el que uno se enoja con los profesores, no le gusta lo que se enseña, pero también tiene un lugar de escucha, un lugar donde compartir con otros esas preguntas enormes y existenciales de la vida, donde además hay un lugar donde hablar de las situaciones de abuso, donde poder pedir ayuda cuando los adultos que tiene más cerca no lo protegen a uno, sino lejanamente intervienen mucho más fuertemente en las situaciones de abuso, en las situaciones de maltrato, etc. Entonces, estamos encontrándonos con adolescentes y jóvenes que están optando por irse voluntariamente del hogar, porque el hogar, tal como marcaba Karina, no es ese lugar romántico en lo que todo funciona armónicamente y mediatizado solo por el amor. Entonces, allí nos damos cuenta de manera muy, muy palpable todo lo que la escuela, con sus luces y sus sombras y sus enormes dificultades, es y debe seguir siendo. El tema es encontrar en estas condiciones excepcionales, poder seguir hacer ese acompañamiento, poder tener ese trabajo de territorialidad, ese trabajo de cercanía en una cotidianidad que es distinta, encontrar otros modos de hacer interlocución, otros modos de diálogo cotidiano, otros modos de acompañamiento, porque aquellos en los que más o menos habíamos logrado instrumentalizarlo, cambiaron. Otro elemento que me parece que es sustantivo es
reconocer algo que venimos reconociendo hace mucho tiempo y con el que lidiamos de manera insuficiente, pero lidiamos, y es que la cuestión de la desigualdad está en el centro. No es una cuestión colateral, no es algo que, bueno, está allí y ya veremos cuándo. No, está en el centro. Por lo tanto, todo lo que pensemos tiene que ser para lidiar con esa desigualdad. En el caso del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que es en el que estoy trabajando y que es el segundo sistema educativo de América Latina, tenemos casi 5 millones de alumnos y alumnas. Pensar esto significó que, bueno, la virtualidad es un camino, por supuesto, y se produjo y se está produciendo mucho en ese sentido, pero al mismo tiempo hubo que salir a preparar materiales impresos, llevarlos a las islas, llevarlos a las tranqueras de los campos donde están los hijos de los puesteros que trabajan en esos lugares, usar las radios comunitarias, unirlo con la llegada del correo a la estafeta, porque es el único lugar estatal que existe en ese lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso desde el primer momento. Por supuesto, recuperar y utilizar todo lo que la tecnología de comunicación nos ofrece, pero al mismo tiempo y con más fuerza, porque en realidad allí donde no hay conexión, allí donde no hay dispositivos, no hay otras muchas alternativas, había que generar esta vía más tradicional, el papel, llevarlo mano a mano, con distancia, con guantes y con barbijo, pero llevarlo mano a mano, y esta tiene que ser una condición necesaria hasta que nuestras sociedades puedan efectivamente tener un acceso a las comunicaciones un poco más parecidas a la equidad, un poco más efectivamente resueltas de manera más equitativas. Y otra cosa que quiero decir, que se desprendía también de algo que decía Karina, es que claramente debiéramos poder decir, y esto también tiene que ver con la desigualdad en relación a la pregunta que allí aparecía y cómo pensar la educación de otra manera, que no debe ser una antesala a de ahora en más convertimos a la escuela es en casa. No debe ser, creo yo, la antesala al homeschooling u otra denominación que podamos encontrarlo. Porque la escuela es la representación de la República. La escuela es el lugar en el que buscamos lidiar con la desigualdad estructural. La escuela es el lugar donde nos construimos como colectivos, donde se busca romper con las desigualdades familiares y sociales. Digo, se busca, no quiero decir que lo haya logrado claramente, pero que en definitiva es ese lugar de la construcción de lo común, donde desde nuestras particulares diferencias, todos estamos llamados a participar de esa construcción de lo común. Entonces, reafirmar que la escuela es una representación de la República y no un servicio encargado de satisfacer demandas de usuarios individuales. No, la escuela es otra cosa. La escuela es pensar el lugar de la democracia, de lo común, de lo colectivo, y necesariamente eso tiene que ser fortalecido de otras maneras, con otras mediatizaciones, con otras búsquedas para lograr una cercanía, pero sin renunciar a eso del terreno de lo común, y no las individualidades pensadas en términos de algo que se resuelve por vía más instrumental. Y lo último, diría con esto, también implica mucha, en relación a la pregunta sobre el tema de la evaluación, bueno, yo decía hoy al comienzo que necesitamos de mucha productividad y mucha imaginación pedagógica. Imagínense ustedes, bueno, no solo se lo imaginan, probablemente lo tengan de manera muy cercana, hacer esta mediación con niños y niñas que aún no están alfabetizados, que no leen por cuenta propia, que requieren de la mediación de un adulto. Entonces, hemos tenido que generar, por ejemplo, bueno,
cuentos, audiocuentos que puedan simplemente reproducirse por un celular, porque es lo que más extendido efectivamente nos encontramos que tenemos. Generar distintas instancias para pensar en que lleguen directamente a aquel que los va a disfrutar, que los va a conocer, pero siempre pensando en que no se trata de mandarle una prueba para que responda y que entonces cumplimente algo como si estuviéramos en condiciones más o menos normales. Pero además, yo creo que al momento de pensar cómo se evalúa de manera en un contexto tan complejo, que insisto, no tiene que ser la prioridad, no tiene que ser aquello que nos insuma mayor producción ahora, es que no podemos convertir nuestros objetivos en prerequisitos. Quiero decir que a veces hay tendencias a olvidar que la motivación, el sentido del esfuerzo, la autonomía, la autosuficiencia, no pueden ser requisitos previos para entrar a hacer una actividad, para poder hacerla, para poder complementarla, sino que esos son objetivos mismos de esas actividades que son parte de la formación. Son parte inseparable, ligados a esa adquisición de conocimientos. Entonces, hacer los requisitos previos significaría reservar a la actividad pedagógica simplemente la resolución por parte de personas que ya estarían educadas. Allí hay una condición muy necesaria para repensar. De modo que no consolidemos una situación de desigualdad, que no pensemos que simplemente mediatizando con ciertos formatos podemos hacer más o menos lo mismo, sino que hay que poder pensar en otros modos, en otras prioridades, en otras búsquedas. Y cierro con esto. En estos días de mucho seguimiento, de mucho estar viendo si las cosas llegan, cómo llegan, qué dificultades, cuáles son los problemas, de qué manera se producen otras cosas y demás, me enviaban mensajes, fotos, donde un maestro deja en un puesto rural ciertas actividades que produjo, etcétera, y le manda un mensaje a un estudiante de escuela secundaria que le dice, mira, te dejé en la estafeta tales y cuales cosas, fíjate cuándo podés, y dice, perfecto, profe, ahora cuando termine el ordeñe, puedo ir a buscar esos materiales y ocuparme de eso. Gracias, profe, de esta manera me doy cuenta de que usted no nos olvida, etc. Hay un planteo bien interesante de dos educadores, que son Martin Simmons y John Machelain, que piensan a la escuela como la escolé, como la posibilidad de producir tiempo libre, que aquellos que no estaban destinados socialmente a un lugar de acceder a la cultura sistematizada, la escuela les produce esta chance, esta posibilidad de efectivamente participar de ese espacio común, pero que también ese tiempo libre lo es de aquello que todo el tiempo está pensándose como la conexión inmediata con el mundo del trabajo, cuanto antes, cuanto más temprano, cuanto más fuerte. Y ellos piensan el espacio de lo educativo como ese espacio libre, ni lastrado por un origen que condicionaría, ni muy constreñido a salir inmediatamente al mundo del trabajo. En estos días me encontré nuevamente con esa situación, con construir formas del tiempo libre, de un tiempo de escuela, de un tiempo de enseñanza, de un tiempo de encontrarse con otros, un tiempo de reflexión sobre la propia experiencia. Tenemos que poder tramar también esa posibilidad de encuentro aún en estas difíciles condiciones. Gracias, porque muy interesantes todas las preguntas. Para algunas tengo reflexiones y para otras más bien me quedaré pensando una vez que terminemos este diálogo. A ver, ¿qué es lo que estaba pensando cuando escuchaba las preguntas de ustedes? Primero, algo que decía Miriam recién. Yo creo que tenemos que entender las trayectorias, digamos, por supuesto, desde la escuela, pero en adelante, las trayectorias educativas como justamente como procesos y como procesos
ojalá a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Y de manera prolongada. Y que por lo tanto tampoco tenemos que obsesionarnos por una interrupción temporal relativamente, esperemos, corta, del contacto, sea en la escuela, sea en los liceos, sea en las universidades, porque es un paréntesis en una trayectoria o en un proceso más largo. ¿Por qué digo esto? Porque parece como que a veces nos obsesionara tratar de mantener en este estado de crisis o de cierta excepción, ¿verdad? Procesos de evaluación, procesos de tareas, de otorgar, bueno, de llenar el tiempo con tareas, con evaluaciones, con esto y con lo otro, que quizás no debería ser ese nuestro foco, sino más bien, como muy bien explicó Miriam, y además ella es una experta en este tema, cosa que yo no soy, se trata aquí de preocuparse por estar y por acompañar, como decía ella hace unos minutos, ¿verdad? Y no tanto por tener la obsesión de la evaluación, la tarea y el cumplimiento del plano del programa. Coloquémonos en esa perspectiva de trayectoria y de proceso educativo para tratar de relativizar esto. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me preocupa mucho estos días. No voy a decir que me quita el sueño porque logro dormir, pero realmente me preocupa esta idea que se está instalando de manera diferente, pero con ciertos elementos en común en todos nuestros países de la nueva normalidad. ¿Sí? Acá en Uruguay, por ejemplo, es el caballito de batalla de los discursos del Poder Ejecutivo, del presidente, es decir, tenemos una nueva normalidad. Por supuesto que no lo inventó él, ni se inventó en Uruguay, todos sabemos de dónde vienen y cómo surgen estos discursos. Y me preocupa ese concepto de nueva normalidad y cómo discutirlo, y cómo decir, no, esto no es una nueva normalidad. En todo caso, es una realidad diferente, es un estado, digamos, de situación con ciertas excepcionalidades, pero no podemos instalarnos en ese concepto, porque ese concepto de la nueva normalidad viene de la mano de la pérdida de derechos, viene de la mano del aumento de la desigualdad, viene de la mano de la pérdida de lo común. Yo vuelvo a insistir, esa idea para mí es, bueno, es la que a mí me orienta por lo menos en el pensamiento sobre estos temas. La nueva normalidad entonces, ¿qué es? ¿Perder la escuela como un engranaje central de lo común? De ninguna manera, yo me niego, voy a patalear y voy a protestar todo lo que pueda para que esto no sea así. La nueva normalidad es que aceptemos el control social al que estamos siendo sometidos en estos días, donde se controla todo, hasta donde si salimos de nuestra casa, a dónde vamos, con quién vamos, cómo vamos, en el caso de que se pueda salir, ¿verdad? No, definitivamente no, digamos, no, creo que no debemos resignarnos como sujetos sociales que somos a aceptar tan rápidamente esta idea de la nueva normalidad, que después dejará de ser nueva y será la normalidad que nos quieren imponer en pos de algo que es la emergencia sanitaria, el riesgo de nuestra salud. ¿Estamos dispuestos a eso? Yo no. Definitivamente no, y eso es lo que me gustaría que se discuta. Y eso también se tiene que trasladar a la discusión sobre los desafíos educativos, en esta urgencia y en la salida de esta pandemia, porque corremos riesgos muy importantes de que se instalen valores que van en contra de lo que la escuela, pero no solo la escuela, todo el sistema educativo ha defendido y es el lugar, por lo menos, que yo le doy al sistema educativo en los sistemas democráticos, en los sistemas republicanos. Entonces, mucha atención con eso. Y bueno, después hay toda otra discusión de cómo pensar otra evaluación. Yo no me voy a colocar en esa discusión porque llevaría mucho tiempo, pero sí quiero decirles que es una preocupación que tenemos en Claxo también. Digamos, cómo evaluar en los distintos niveles. También cómo evaluar, que me quiero apurar y no me salen las palabras, cómo evaluar también, por ejemplo, la actividad en el marco de la producción de conocimiento en las ciencias sociales, para que vean en lo que estamos pensando, ¿verdad? El tema de la evaluación es un tema que tiene que estar en el centro de la discusión, pero no por la crisis, no por el coronavirus,
sino porque ya era un tema antes y sin duda va a seguir siendo un tema después de esta emergencia o crisis sanitaria. Bueno, eso es lo que me provocó, creo. Sí, estaba revisando mis notas, las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Karina. John Jairo, por favor. Dos o tres asuntos que creo que no se han mencionado. La primera, simplemente hacer uso de uno de nuestros expertos en un debate que tenemos en un programa radial muy conocido en nuestro país. Quedamos finalmente en la conclusión de que este no es el momento para pensar en notas, para pensar en adelantos de los procesos académicos de formación, hablando específicamente en las universidades. Este es un momento para lo humano, un momento de llamar al otro, de ponerse en contacto con el otro para saber simplemente cómo está él, cómo está su familia, que sienta que hay una preocupación por él, a pesar de la desconexión que tiene sobre la base de las tecnologías que tenga o no tenga disponibles. Y eso ha rendido, yo diría, un reconocimiento importante de los estudiantes. Agradecen enormemente que el sistema, que la institución logre finalmente llegar a ellos a preguntarles inicialmente cómo están, cómo se sienten, qué les ha pasado en este tiempo que se ha venido presentando esta situación particular. Lo otro es que respecto a las preguntas, yo creo que hay que hacer uso de todas las herramientas disponibles. Si bien hay un grueso el porcentaje de ciudadanos que no tienen disponibilidad o de equipos o de conexión, sí hay herramientas de comunicación y de contacto que sí tienen. Aquí en Colombia hay más teléfonos móviles que ciudadanos. Y esa es seguramente una herramienta importante. A mí me parece que ya la conexión, la conectividad y el acceso a esa conectividad debería también empezarse a pensar como un derecho al cual tienen unos derechos mínimos o unos mínimos insumos en los cuales poder convivir en un país como el nuestro. Y hay muchas estrategias que yo creo que tenemos que seguir utilizando. La primera, en nuestro país urge tener una única educación, y esa única educación tiene que ser de excelencia, de calidad. Yo creo que ese es uno de los grandes orígenes de las desigualdades, cuando tenemos una educación de una calidad y otra de una mejor, muchísima mejor calidad. Y estoy hablando de las personas que tienen la posibilidad de acceso a educación básica, media, privada, de colegios que hacen muy bien su tarea, y una educación pública básica y media no de esos niveles de calidad. Y ahí empiezan esas grandes dificultades que difícilmente se van a solventar en el resto de la vida. Y además es posible. Tenemos ejemplos como en algunos de los países de ustedes en los cuales eso existe una gran fortaleza de la educación pública, pero nosotros en nuestro país tenemos ejemplos también para mostrar si se quiere, las universidades de mejores resultados y excelencia de nuestro país son públicas. De las primeras 10, 6 son públicas. Así es que sí es posible ser público y excelente. Además, me parece que debería ser un imperativo. Lo público, eso que es para todos, esa que es la casa común, debería entregarle todo ese valor de los procesos de formación, de formación de ciudadanos integrales, no solamente en términos de conocimiento, sino que les posibilite vivir con nosotros a partir de las diferencias y no a pesar de ellas. Y eso para no hablar del tema de lo rural y lo regional, lo que llamamos nosotros, lo que conocen ustedes como provincias, aquí nosotros lo llamamos regional, que esos son otros 2 o 3 países distintos. Hay un país que se mueve alrededor de las ciudades capitales con unas fortalezas, unas oportunidades. Algún gobernador en algún momento decía, es como si un niño que nace en Medellín o en Bogotá tiene la mochila llena con suficientes herramientas para trasegar, para crecer, para desarrollarse, pero hay otras regiones que ni siquiera la mitad y algunas
más abajo de una quinta, sexta parte. Eso se vive y me parece que ese es un imperativo que esta situación vuelve y revela, y yo creo que tenemos que apostarle y apuntarle a ellos, a sumar solidaridades, yo creo que para tratar de acercar herramientas tecnológicas que permitan mantener ese contacto vital entre profesor y estudiante, entre estudiante y sus profesores, esa labor fundamental que cumple la escuela como un todo con sus estudiantes es fundamental, incluso hasta por asuntos de salud mental, así lo hemos visto y así lo recogen nuestros profesores en los distintos escenarios en los cuales nos movemos. Nosotros tenemos un modelo de universidad que tiene una gran sede central en la ciudad capital del departamento, pero tenemos sedes regionales que surten muy bien esos procesos, esas ausencias del Estado en esas regiones y que se convierten en grandes puntos de encuentro con ventajas enormes desde el punto de vista de la credibilidad y sobre todo de la capacidad de convocar alrededor de intereses sociales a todo el resto de la comunidad. Así es que ahí hay 2 o 3 reflexiones al respecto de lo que hay que hacer en estos tiempos tan difíciles y enseñanzas enormes que seguramente nos van a quedar como tarea para ahora y sobre todo para lo que viene, porque vamos a lograrlo, de eso no tengo la menor duda, y habrá que ir pensando ya en cómo vamos a hacer tan pronto pase esta crisis de tiempo en términos de salud. Néstor, para ir cerrando junto con Edgar. Bueno, lo primero es agradecerle a Karina, a Miriam, a John Jairo, unido a las 768 personas que estuvieron durante todo el conversatorio, la Argentina, Brasil, Canadá, España, Costa Rica, México, Alemania, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador y desde diferentes regiones de Colombia manifiestan. Y les confieso a los panelistas que en algunos momentos me perdía no por falta de interés, sino porque la discusión que se hacía a la par en el chat obligaba a ir leyendo también la posición de quienes han participado. De verdad que se han creado unas discusiones bastante interesantes que nos obliga no solamente a recoger de una manera muy rápida la posición de nuestros 3 panelistas, que trataré de hacerlo, vuelvo y repito, de una manera muy ágil, sino a continuar estas discusiones. Conceptos que salen de este conversatorio, Miriam nos lo mencionaba, me pareció bastante interesante, la política de la cercanía en el aislamiento, que entrelaza perfectamente con lo que nos insistía John Jairo, la necesidad del otro. Cómo la alteridad hoy, leída bajo otra óptica completamente distinta, cuando estás rodeado con los muebles de tu casa y el paseo es de la cocina a la habitación, cómo el otro recobra una nueva importancia y la lectura de su esencia para mí y de su responsabilidad para conmigo y conmigo hacia él obliga definitivamente la lectura de una nueva realidad. Y esa lectura trae consigo la construcción de unas nuevas formas de utilización del tiempo libre. Esto, pues estamos en el ámbito de la educación, el tiempo libre, si me lo permiten poner entre comillas, de nuestros maestros, que una cosa es, y eso lo vivimos todos en medio de las diferencias de nuestros países, una cosa es ser el maestro del aula más sofisticada, de la escuela más elegante de la ciudad, y otra completamente distinta, lo mencionaba también John Jairo, lo mencionaba Karina, otra es completamente distinta, esas brechas que fuimos creando y cómo nuestros maestros, en su gran mayoría rurales, tienen que inclusive compartir el internet desde su plan de datos para que sus estudiantes puedan irse conectando. Era una de las preguntas que más se hacía en el chat, inclusive. Esas brechas, ¿cómo nos obligan hoy a repensarnos en nuestra condición de ser humano? La necesidad de cambiar la forma en que se imparte la educación, Karina nos lo mencionaba, esa relación o esa pregunta fue fascinante, la coexistencia entre la escuela y el hogar y la definición que se da como centro de operaciones
donde pueda tenerlo manejado todo, que me obliga a releer y repensar la necesidad, lo que significa la relación con los otros espacios que en último término han definido nuestra existencia. Quienes por estilos de vida casi que hiperactivos nos movemos en tantas cosas y nuestro hogar se convierte en un lugar como de paso sencillamente para el descanso. Hoy cómo nos obligaron, cómo se obliga y cómo se repiensa. Lógicamente fue un eje transversal de los tres, la preocupación por volver a lo fundamental. Me venía a la cabeza aquella frase, lo esencial no es invisible a los ojos, que leemos en el Principito. ¿Cómo retornamos nuevamente a lo esencial? Y pues el desromantizar, palabra textual de Karina, el concepto que se tiene de hogar, donde escandalosamente leemos todos los días, y eso tendrá que ser una discusión que no se acabe, ese maltrato social, ese maltrato a la mujer en la mayoría de los casos, por lo menos denunciados, en que se convierte en nuestros hogares. Es completamente impensable cómo, por lo menos en nuestro país, un juez da casa por cárcel a un hombre que ha sido detenido por maltratar a su esposa. Eso, vuelvo y repito, y soy monotemático con esto, obliga a otras formas de pensamiento. Y nos unimos, creo que las más de 768 personas que estamos en esta discusión, Karina, nos unimos a tu pelea, si lo queremos llamar de esa manera, por la nueva normalidad. Eso no puede ser una nueva normalidad, porque lo explicaste de una manera certera. Lo que hoy es una nueva normalidad, mañana será una normalidad, y esos espacios, esas definiciones históricas que nos formaron a nosotros como maestros, y nosotros como maestros vamos formando unas nuevas generaciones, no podemos resignarnos a eso. Entonces, cuenta con un soldado más de esa causa, Karina, que estoy sumado desde ya. Esta crisis nos lleva a oportunidades, frase que escuchamos de diferentes posiciones, y desafíos como la superación en las brechas de género, sociales, de acceso a la salud, la realidad de los sistemas locales de educación y el fortalecer el conocimiento como un bien público donde lo definamos certeramente, porque así lo hacemos, como acceso de todos y todas sin ninguna restricción. Esa definición nos lleva a leer, y así lo manifestaba John Jairo, cómo quedó develado completamente la fragilidad de los bienes públicos, y él lo menciona, prender el faro si es que estaba apagado y así caminar en un mismo sendero en medio de las diferencias que tenemos. Necesitamos de todos y hacer de ese todos algo completamente que nos permita aplicar lo que hoy son teorías bonitas, si lo podemos llamar, y lo hago conscientemente de manera despectiva. Nos encontramos con unas realidades que van de extremo a extremo, medidas presidenciales, no para la discusión, no es el momento, como Bolsonaro, como Trump, hasta el extremo de una señora, y sucedió en la ciudad de Bello, donde resido, la señora de estrato 1 que rechaza el mercadito que le iba a entregar el Estado porque ella ya tenía solucionada la comidita de hoy. En cambio, su vecina no había comido absolutamente nada hacía 2 días, y ella llegar a ese punto. Me hago entender lo que quiero significar con los extremos de esas decisiones. Hay una creatividad que se nos exige, unas políticas públicas que devuelvan la importancia de los bienes públicos y que exijan realmente una inversión eficaz y efectiva en educación, en ciencia, en tecnología, en innovación. Y por lo tanto, pues todo esto nos permite, lo definía John Jairo, a hacernos partícipes de la ciencia criolla. ¿Qué vamos a hacer en América Latina para empezar a entregar respuestas asertivas y olvidarnos de esa dependencia financiera, comercial, económica, política y tristemente de pensamiento en muchas ocasiones
a lo que nos ha llevado la realidad que vivimos, que la ha develado esta pandemia que nos vemos obligados a participar. Repito, el agradecimiento total a nuestros 3 panelistas, a Karina, a Miriam, a John Jairo, a todos aquellos que han enriquecido esta discusión, y pues sé que Edgar lo va a hacer enseguida para terminar, pero quiero darme el lujo de invitarlos a todos el próximo martes 28 de abril a las 10 de la mañana, hora colombiana, tendremos desafíos pedagógicos y políticas públicas en educación, la visión de Chile, de Ecuador y de Brasil, que seguirán enriqueciendo este conversatorio. Un abrazo a todos, muchas gracias. Bueno, no queda más que agradecer enormemente a todos los colegas que nos pudieron acompañar, especialmente a nuestras invitadas de Argentina, a Nicolás y a nuestro señor rector, que sabemos que en medio de sus múltiples ocupaciones nos ha acompañado en este espacio de reflexión que abrimos hoy desde la Facultad de Educación con el apoyo de Claxo y con las demás entidades que se han vinculado. No queda más que agradecerles. Manuela, por favor, despídenos, que estaremos muy atentos al próximo martes, continuar con nuestro conversatorio a las 10 de la mañana. Claro que sí, a todos nuestros asistentes muchas gracias por este tiempo. Les confirmamos que esto ha sido grabado, va a ser compartido por correos electrónicos y va a estar pues en los canales de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Educación. A todos muchísimas gracias y esperamos verlos de nuevo prontamente.